Las ondas gravitacionales son arruguitas del espacio-tiempo. Cuando los físicos pensamos en el espacio-tiempo, pensamos en una grilla tridimensional, ese es el espacio con relojitos que es el tiempo. Pero los relojitos están todos sincronizados y las distancias entre los puntos en la grilla son todas iguales. Si hay ondas gravitacionales, estas distancias están oscilando y esos relojitos están desincronizándose también de manera oscilatoria. El espacio-tiempo está oscilando. Esas son las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son una consecuencia bastante directa de la teoría de la relatividad general de Einstein. Están producidas por masas que se están moviendo de esa manera, por ejemplo, dos agujeros negros oscilando alrededor de ellos, del centro de masa, pero el efecto que tiene eso son estas oscilaciones de distancia, aquí donde estamos nosotros. Pero cuando se ponen las constantes de la teoría, resulta que estos efectos son pequeñísimos. Y entonces Einstein dijo, esto no se va a medir nunca. Se dedicó a buscar otros efectos que se podían medir. Son pequeñísimas, en eso tenía razón, pero ahora tenemos la tecnología para detectar estas ondas gravitacionales. La predicción de Einstein sobre estas ondas es que, por ejemplo, si estamos midiendo la distancia entre la Tierra y el Sol, eso va a cambiar por un diámetro atómico. Y por supuesto no medimos la distancia entre la Tierra y el Sol con esa precisión. Los detectores que tenemos en la Tierra usan láseres para medir distancias entre espejos. Estos espejos están a 4 kilómetros de distancia, es decir, bastante lejos, una distancia bastante grande, pero esa distancia va a cambiar, por supuesto, mucho menos que un diámetro atómico, mucho menos que un átomo, mucho menos que un protón. Va a cambiar por una parte en 10.000 partes del radio de un protón. Es decir, pequeñísimo. Y por supuesto parece imposible de medir, pero eso es lo que hemos medido. La primera detección fue increíble, increíble literalmente, porque habíamos terminado de instalar una tecnología de segunda generación en los detectores de Estados Unidos, en los detectores LIGO, y esta tecnología sabíamos que nos iba a permitir descubrir ondas gravitacionales, pero no teníamos la precisión que queríamos, sabíamos que eso iba a tomar años, así que estábamos preparándonos para tomar datos de prueba por unos meses. Y el domingo 13 de septiembre, esa computadora, esos algoritmos detectaron algo a las 5 de la mañana y era una onda que parecía producida por agujeros negros. Y era tan grande que se podía ver con apenas un filtrado del ruido. El lunes 14 de septiembre a las 7:30 de la mañana me despierto y veo mensajes de texto en mi teléfono y en mi correo electrónico, que es lo primero que leo a la mañana. Y era en ese momento la líder de la colaboración científica de LIGO y me dicen, parece haber algo en los datos. ¿Es esto una onda gravitacional o es una inyección? Porque para probar nuestros sistemas muchas veces lo que hacemos, periódicamente lo hacemos, es simular ondas gravitacionales empujando los espejos con estas simulaciones. Entonces todo el mundo pensaba que era una inyección ciega que yo había autorizado, a pesar de que todavía no habíamos empezado a tomar datos. Me preguntaban todos, pero usted no tenía que autorizar eso todavía. Y decía yo, no, no, no ha sido una inyección, no ha sido una inyección, tenemos que estudiarlo, tenemos que estudiarlo. Y realmente teníamos que estudiarla porque como no habíamos tomado datos todavía con este nuevo detector, era totalmente nuevo, no sabíamos cómo era el ruido del detector. Era muy poco probable que el ruido se pareciera tanto a una onda gravitacional, pero esto era un descubrimiento increíble, así que había que tener pruebas muy, muy fuertes antes de hacer ninguna declaración. En realidad, la idea que habíamos tenido era que íbamos a tomar datos por 4 meses, íbamos a analizar los datos, todos los datos, y si había algo, íbamos a publicar.
Pero esto apareció tan temprano que dijimos, no podemos esperar 4 meses. ¿Cuánto es lo mínimo que tenemos que esperar para tener suficientes datos estadísticos? Y decidimos que eso era un mes. Entonces, al mes estábamos trabajando en el análisis de datos de ese mes y ese fue el análisis en octubre cuando dijimos, sí, aquí es una prueba irrefutable, aquí hay algo. Después nos tomó otros meses hacer las estimaciones de parámetros que eran muy importantes porque hasta ese momento los agujeros negros se habían descubierto. Se sabe que hay agujeros negros masivos de millones de masas solares en los centros de galaxias. Pero los agujeros negros que se producen por explosiones de supernovas son lo que llamamos agujeros negros estelares porque son explosiones de estrellas. Esos tienen unas cuantas masas solares. Y se conocían un par de docenas de estos agujeros negros con masas de entre 5 y 20 masas solares. Estos dos agujeros negros que que habían chocado y producido un agujero negro más grande tenían cada uno 30 masas solares. Es decir, teníamos algo que era increíble, no solo porque era la primera onda gravitacional, sino porque era la primera prueba de que existían sistemas binarios de agujeros negros estelares y que tenían masas mucho más grandes de las que se conocían. Era como un descubrimiento triples, por lo cual teníamos que estar absolutamente seguros, no solo de que era una onda gravitacional, sino de que nuestra estimación de los parámetros y de que estos eran agujeros negros tenía que ser irrefutable. Y lo fue. Tuvimos mucho cuidado, habíamos aprendido durante décadas de cómo hacer esto cuidadosamente, y a pesar de estar muy nerviosos cuando lo hicimos, terminamos haciéndolo muy bien. A mí me gusta decir que cuando descubrimos o miramos ondas gravitacionales o ondas electromagnéticas, estamos mirando al pasado, estamos viajando en el tiempo, porque las ondas que recibimos hoy fueron producidas muchísimo antes. Esa primera onda gravitacional que descubrimos había sido producida 1.300 millones de años antes. Cuando se produjo en la Tierra, no solo no había humanos, no solo Einstein no había publicado su teoría, sino que no había animales, había recién organismos multicelulares. Y mientras esa onda viajaba en la Tierra, aparecieron los peces, los animales, los humanos, los científicos, Einstein, nosotros construyendo los detectores, y allí llegó la onda. Estamos pensando en construir detectores todavía más sensibles. Estamos usando lo que llamamos segunda generación. Va a haber una tercera generación de detectores que esencialmente van a ser más largos. Y al hacerlos más largos, son más sensibles. Con estos detectores estaríamos mirando todavía más atrás en el pasado. Con agujeros negros estaríamos mirando tiempos antes de que existieran las estrellas. O sea, estaríamos mirando toda la historia de los agujeros negros producidos por estrellas. Y si encontramos agujeros negros más allá, más antiguos que eso, esos agujeros negros los llamamos primordiales. Existieron antes que las estrellas. Eso es una teoría que pueden existir, no se han visto todavía, no se han probado, pero no hay nada que los prohíba. Nosotros vamos a decidir, vamos a saber si existen o no.